Hola, mi nombre es Amy Rodríguez y junto a mis compañeras vamos a estar hablando sobre la administración del ejercicio profesional. En 5 minutos te voy a estar conectando dos piezas que hacen que una obra funcione en la vida real: la administración de la construcción y el diseño de formularios y controles. Sin administración no hay rumbo y sin registros no hay evidencia ni controles. Administrar una obra es planear, organizar, dirigir, controlar recursos, personas, tiempo, materiales, dinero, información y riesgos para cumplir un alcance, plazo, costo, sin perder la calidad. ¿Qué abarca en campo la administración de la construcción? Número 1. Planificación y alcance. En esta definimos qué se va a construir y con qué estándares. Buscamos planos, especificaciones y EHS, que en español las siglas quieren decir medio ambiente, salud y seguridad. La calidad no es un momento. Se planifica, se asegura y se controla durante todo el ciclo. La programación. Ese plan lo convierto en cronograma, ¿verdad? Con relaciones lógicas, llamados CPM e hitos. Uso programas como Microsoft Project o Primavera P6 para modelar la crítica y medir el impacto en cualquier cambio. Luego, el control de costos. Parto de un presupuesto inicial. Este lo comparo con el actual. Analizo variaciones y cómo afectan en el triángulo tiempo, costo y alcance. Sigue entonces la contratación y les voy a hablar en el caso en particular de nuestro país, República Dominicana. En obras públicas se sigue la ley 340-06, le invito a buscarla, que trata sobre la transparencia, publicidad, TIC y la trazabilidad en todo proyecto. Por último está la documentación y trazabilidad. Todo queda por escrito, en bitácoras, RFI, órdenes de cambio, informaciones y actas. Esto le voy a hablar más adelante. Mejor es en digital que a través de esto podemos asegurar entonces la auditoría y el rastro en cada decisión. Imagina que la obra es un viaje en carretera, metafóricamente. La administración define la ruta. Este sería el alcance. El tiempo estimado entraría ya en la parte del cronograma. El combustible sería parte del presupuesto. Y las paradas de control entrarían entonces en la parte de seguridad y calidad. Si cambias una, entonces ajustas todas las otras. Diseño de formularios y controles en obra. Los formularios son formatos estándar para capturar lo que pasa cada día y permitir decisiones informadas. Un buen formulario posee lo siguiente: propósito claro, campos necesarios, firmas y responsables, soportes para evidencias, llámese fotos, videos o documentos. Integrarlos en un flujo digital asegura consistencia y auditoría. Los formularios y controles imprescindibles en obra. Número 1. La bitácora o informes diario. En estas registramos clima, cuadrilla, equipos, entrada de materiales, actividades, incidencias, retrasos y fotos. Es la columna vertebral del control diario de la trazabilidad. Número 2. RFI, con sus siglas en inglés, Request for Information, o solución de información en español. Es el canal formal para aclarar dudas de planos, especificaciones y evitar supuestos. Responder a tiempo. Este tipo de formulario específicamente previene paros y cambios no controlados.
Tercero, las órdenes de cambio. En esta, formalizan impactos en alcance, costo o plazo y se integran al cronograma CPM y al presupuesto para mantener todo alineado. Luego están las valuaciones o estimados de pago. Estas certifican el avance físico y económico y habilitan el pago o contratistas, manteniendo el flujo de caja bajo control. Por último, están las listas de verificación de calidad y seguridad ITP. Son checklists alineados a ISO 9001 para verificar conformidad de materiales y procesos, documentar conformidades y cerrar acciones correctivas. Buenas prácticas para que estos formularios y controles funcionen de verdad. Número 1. Registra todo, con hechos, no con opiniones. Y revisa antes de enviar. Número 2. Estandariza plantillas, mismos campos, datos comprobables, decisiones más rápidas. Integra evidencia, fotos geolocalizadas y firmas digitales que elevan el valor del probatorio. Cierra el ciclo. Que cada RFI o no conformidad genere acción responsable y fecha de cierre. Registra el resultado en tu bitácora. Recuerden, la administración de la construcción es la columna vertebral que equilibra alcance, tiempo y costo, sin perder la calidad. Entonces, los formularios y controles son su lenguaje escrito. Si no está documentado, no existe a términos técnicos y contractuales. Aunque la obra sea pequeña, documenten. Aunque el cronograma sea simple, programen. Aunque parezca obvio, verifiquen. Esa disciplina marca la diferencia entre construir y gestionar profesionalmente una obra. Hasta aquí mi parte, le paso con mi compañera. Buenos días, mi nombre es Cristina Sierra y yo les estaré hablando acerca de la nómina administrativa, el presupuesto base, el presupuesto indexado y los programas informáticos. La nómina administrativa es el proceso que se encarga de calcular, de registrar y de gestionar el pago de los salarios, las deducciones, las bonificaciones de los empleados, garantizando el cumplimiento de las normas legales y fiscales. El sistema de nómina es un software diseñado para tales fines, en el que se encuentran registrados todos los datos de los empleados. Esta responsabilidad es propia del Departamento de Gerencia de Recursos Humanos y es generada, revisada y contabilizada por el Departamento de Contabilidad de la Gerencia de Finanzas. A diferencia de una nómina tradicional, la nómina en obra involucra factores adicionales, como por ejemplo el registro y el seguimiento de los empleados temporales, la variación y las horas de trabajo y las tareas que se le asignan a algunos empleados, las retenciones y aportaciones relacionadas con el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción y el Instituto Dominicano de Prevención y Protección contra Riesgos Laborales. Componentes principales de la administración de nóminas. Primero, el procesamiento de nóminas. Este proceso incluye la determinación de los salarios netos y brutos de los empleados. También incluye la retención de las tasas impositivas correctas y la implementación de todos los ajustes salariales necesarios. Pero, ¿qué es el salario bruto? Bueno, el salario bruto es el importe total que el empleado gana antes de las deducciones. Y el salario neto es el dinero que realmente recibe el empleado luego de que son realizadas las deducciones. Segundo, la gestión de datos de los empleados. En esta parte se encuentran registrados todos los datos de los empleados. Tercero, cálculos salariales. Los cálculos de salario implican determinar las ganancias de los empleados de cada periodo de pago completado
Y lo que es sumamente importante, se debe tomar en cuenta y saber la diferencia de lo que son los empleados exentos y los no exentos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los empleados exentos son los que no califican para el pago de horas extras y los empleados no exentos son los que sí califican para el pago de horas extras. Cuarto, gestión de beneficios. Las empresas pueden ofrecer diferentes beneficios y paquetes de compensación dependiendo del tipo de empleado. Quinto, cumplimiento tributario. Las empresas que contraten empleados o trabajadores deben pagar impuestos sobre nómina y la renta. El presupuesto base. ¿Qué es un presupuesto base? Bueno, el presupuesto base es la fase inicial que luego se ajusta y se actualiza utilizando un índice de costo de construcción o un índice específico para reflejar la evolución del proyecto, de los materiales y la mano de obra a lo largo del tiempo. Este método permite que el presupuesto sea más preciso y se mantenga al día con las variaciones ya sea de los materiales, asegurando un mayor control financiero y la capacidad de proveer los costos finales. ¿Cuáles son los componentes de un presupuesto base? Bueno, primero los costos directos, que ya en la clase pasada se estuvo hablando sobre eso. Bueno, los costos directos son los elementos como la mano de obra, los materiales, el equipo y la maquinaria, todo lo que sea necesario para el proyecto, así como gastos generales específicos de la obra como subcontratistas o seguros del proyecto. Dentro de los componentes también tenemos los costos indirectos. ¿Qué son esos? Bueno, los honorarios, los permisos, los impuestos y los costos administrativos de la oficina de obra. También dentro de los componentes tenemos la reserva de contingencia, que es la cantidad de dinero o tiempo asignado para que el proyecto pueda cumplir o cubrir los imprevistos que se puedan dar en la obra. Presupuesto indexado. Este es un presupuesto base, generalmente se utiliza en la fase inicial, que luego se ajusta y se actualiza utilizando un índice de costos de la construcción o un índice específico para reflejar la evolución de los precios, de los materiales o la mano de obra a lo largo del tiempo. Este método permite que el presupuesto sea más preciso y se mantenga al día con las variaciones del mercado durante la realización del proyecto. Esto se utiliza o se hace para asegurar un mayor control financiero y para asegurar la capacidad de proveer los costos finales. Esto se hace para asegurar que el proyecto sea concluido con éxito. ¿Qué son los programas informáticos? Bueno, los programas informáticos son herramientas que automatizan y simplifican la gestión financiera de una empresa, registrando transacciones como ingresos, gastos, cobros y pagos para generar informes y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Los programas informáticos le facilitan a la gerencia de finanzas para que puedan realizar de manera adecuada y más preciso lo que es la nómina administrativa. Pero ¿cuáles son las funciones de estos programas informáticos? Bueno, calcula automáticamente el salario neto, considerando las horas de trabajo, las deducciones y las bonificaciones y los descuentos que se le vayan a hacer a dicho empleado. Almacena información clave de cada empleado como datos personales, detalles laborables y tasas de pago. Genera nóminas oficiales con detalle precisos para garantizar pagos puntuales y correctos. Esos programas también permiten a los empleados consultar su información y historial de pago, mejorando la transparencia. Dentro de los programas que más se utilizan en nuestro país se encuentran Alegra y Nómina. Con los reportes de este programa se puede obtener y descargar la información relacionada con las liquidaciones, las emisiones y los conceptos de nómina de los empleados. Esta herramienta facilita el análisis de los costos laborables, el impacto de las deducciones y los beneficios sociales, así como las preparaciones de declaraciones fiscales. Dentro de los programas también se encuentra el Softplan Nómina. Por medio de este programa se puede calcular automáticamente los sueldos, las deducciones y los aportes a la seguridad social, reduciendo el tiempo y los errores. También gestiona múltiples turnos y jornadas laborales, supervisa el progreso y asigna horas por
centro de costo. También mediante este programa se pueden enviar comprobantes de pago por correo electrónico y se define individualmente los colaboradores y los componentes de cada nómina. Y por último tenemos el Novasoft Nómina. Este programa permite automatizar y optimizar procesos de liquidación de una manera más segura y confiable, con una solución robusta y especializada que se adapta a los constantes cambios normativos y tributarios. Este programa permite acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Hola, mi nombre es Isa Frías y yo les estaré hablando sobre lo que son las cubicaciones, qué son, para qué se hacen y el paso a paso de cómo se hacen. Hola, mi nombre es Isa Frías y yo les estaré hablando sobre lo que son las cubicaciones, también llamadas mediciones o cantidad de obra. Es el procedimiento mediante el cual se calcula el volumen y la capacidad de un objeto o espacio. Mediante este proceso se cuantifica y se miden las cantidades de materiales, volúmenes, áreas y longitudes que requiere una obra a partir de planos, memorias y especificaciones. De ese modo, es posible estimar la cantidad de material necesario para desarrollar una edificación. Para llevar a cabo la comercialización del material con base a una medida determinada, precio por metro cúbico. Es decir, la cubicación en el ámbito de la construcción se refiere al cálculo del volumen de un cuerpo o un lugar. Esto con el objetivo de determinar el material que se requiere para ejecutar una obra y estimar para qué se hacen las cubicaciones. Estas nos permiten presupuestar, calculando el costo de los materiales y la mano de obra, comprar, planificando compras y así evitándonos faltantes y excesos, contratar, siendo base para ofertas y contratos entre cliente, constructor y subcontratista, planificando, permitiéndonos ordenar el trabajo, la programación y el control de la obra, controlar, comparando el avance real versus el previsto, controlando así las cantidades y por último evitar pérdidas. Nos permite y nos ayuda a detectar inconsistencias en planos o especificaciones antes de ejecutar. Pero, ¿cómo se hacen las cubicaciones? El primer paso es la revisión de documentos. Se comienza revisando los planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, junto con las especificaciones técnicas. Esto permite entender qué se debe medir y qué incluye cada partida. Paso número 2. Organización del trabajo. Se prepara una tabla o listado con la partida de obra. Ejemplo, excavaciones, zapatas, columnas, muros, losas y o acabados. En esta tabla se colocan las columnas de descripción, unidad, cantidades y observaciones. En el paso número 3, identificamos los elementos a medir. En los planos se localizan los elementos constructivos. Una técnica común es marcar con colores o resaltadores lo que ya fue medido para no duplicarlo. En el paso número 3, identificamos los elementos a medir. El cuarto paso es la medición de dimensiones. Se miden lo que son los largos, los elementos lineares como son las vigas, tuberías o bordes. Se miden las áreas. Se calcula multiplicando el largo por el ancho. Un ejemplo de esto son los pisos, paredes y losas. Los volúmenes se obtienen multiplicando el largo por el ancho, por el espesor o la altura. Un ejemplo son los muros, zapatas y losas de hormigón. Y por último, las unidades. Se encuentran piezas como son las puertas, ventanas y o luminarias. También la aplicación de fórmulas y cálculos. Con las dimensiones obtenidas se aplican las fórmulas básicas de área y volumen. Por último, pero no menos importante, la consideración de pérdidas o desperdicios. Se agrega un porcentaje adicional entre un 2% y un 10% según el tipo de material, ya que en la obra siempre hay cortes, empalmes o reteles. La agrupación y suma de cantidades. Todas las mediciones se registran en la tabla. Al final se suman las cantidades de cada partida para obtener el total de la obra. Y la revisión y control. Se revisa que las cantidades estén correctas, verificando con el plano o comparando áreas y volúmenes globales. Esto asegura que no falte ni sobre nada. Hola, mi nombre es Natalia Espejo y yo les estaré hablando sobre lo que hay que tomar en cuenta a la hora de cubicar y quiénes son los encargados de hacer las cubicaciones. ¿Qué hay que tomar en cuenta a la hora de cubicar? Entendiendo qué son las cubicaciones, de manera breve, es el proceso de medir y calcular las cantidades necesarias de materiales, volúmenes o superficies que permiten ejecutar un proyecto. Y no solo eso, también existen diferentes puntos que permiten obtener los resultados precisos y útiles. De esta manera, este proceso garantiza un mejor control de los recursos, facilita la elaboración de presupuestos más precisos y ayuda a organizar de manera eficiente la ejecución del proyecto. A continuación te muestro lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de cubicar.
Como primer punto tenemos lo que es la revisión de documentos. Dentro de esto están los planos actualizados. Cuando hablamos de planos actualizados nos referimos a que debemos de utilizar siempre la última versión de los planos arquitectónicos y estructurales. Esto es debido a que aquí se muestran las dimensiones reales de la obra y la ubicación de los diferentes elementos constructivos de un proyecto. En el caso de que se utilicen planos desactualizados o cambios recientes no incluidos, esto se traduce a que la ubicación puede salir mal. Y también se traduce a errores en el presupuesto y retrasos en la construcción. Siempre se recomienda asegurarse de que todos los planos estén revisados y aprobados. Como primer punto tenemos lo que es la revisión de documentos. Dentro de esto están los planos actualizados. Cuando hablamos de planos actualizados nos referimos a que debemos de utilizar siempre la última versión. Siguiendo la misma línea, en las especificaciones técnicas, aquí se detallan los materiales que se deben de utilizar, los acabados que se llevará en cada área y los métodos constructivos más recomendados. No solo se indica qué se va a construir, sino que se indicará cómo se debe de hacer y con qué materiales. Por ejemplo, se especifica lo que es el tipo de acero a utilizar, tipo de concreto, ladrillo, cerámica, pinturas y demás. Siguiendo la misma línea, en las especificaciones técnicas, aquí se detallan los materiales que se deben de utilizar. Dentro de este punto, y no menos importante, el presupuesto de referencia, como su nombre lo indica, es un documento que contiene una estimación económica preliminar de la obra con precios aproximados por cada actividad o partida. ¿Qué incluye este? Incluye partidas desglosadas, como cimientos, muros, instalaciones, acabados, etc. Cantidad estimada de obra en volúmenes, áreas, longitudes y unidades. Precios unitarios como costo por metro cúbico, metro cuadrado o unidad. ¿Para qué sirve? Sirve para comparar con la ubicación real, como base para analizar si el proyecto está dentro del presupuesto del cliente, sirve para identificar las posibles diferencias entre lo proyectado y lo ejecutable. Dentro de este punto, y no menos importante, el presupuesto de referencia, como su nombre lo indica, es un documento que contiene una estimación económica preliminar de la obra con precios aproximados. En otra parte, la definición de unidades de medidas. ¿Por qué esto es importante? Antes de realizar cualquier ubicación es imprescindible tener claro cómo se mide cada tipo de elemento constructivo. Cada componente de una obra tiene una unidad de medida específica que se debe respetar para obtener cálculos precisos y comparables con los precios unitarios dentro de lo que es la ubicación. En otra parte, la definición de unidades de medidas. ¿Por qué esto es importante? Ejemplos de estos es cómo cubicar volumen en metros cúbicos, el concreto, excavaciones o rellenos, en áreas como metro cuadrado, pisos, revestimientos o encofrados. Cubicar en longitud, tuberías, cables o bordillos. Dentro de lo que es unitario o unidad están las luminarias, puertas y ventanas. También está lo que es la identificación de partidas. Aquí la obra se divide en partidas específicas donde se especifica lo que son los cimientos, columnas, muros, losas, instalaciones, acabados, entre otros. También están las herramientas y métodos. A la hora de realizar una ubicación, para que sea precisa y eficiente, es fundamental contar con herramientas adecuadas y aplicar métodos confiables que nos permitan medir, registrar y calcular correctamente las cantidades de obra, ya sea utilizando métodos o herramientas de manera manual o digital. Dentro de los factores externos se toma en cuenta lo que es las condiciones del terreno, el tiempo y el transporte dentro de la obra. Las ubicaciones pueden ser realizadas por diversos profesionales, principalmente por director de obra, jefe de obra, director de ejecución de obra, y estos se encargan de cuantificar materiales y volúmenes necesarios dentro de lo que es el proyecto. En su mayoría, el proceso también puede involucrar lo que es técnicos y planificadores. Hola a todos, mi nombre es Solange Mencía y en el día de hoy le estaré dando continuidad al tema de la administración del ejercicio profesional, abordando los temas de ejemplos reales de ubicaciones, que son los subcontratistas y los ajusteros. Antes de iniciar con los ejemplos de ubicaciones reales, quiero retroalimentar lo que es una ubicación para tener el tema un poquito más fresco y preciso a la hora de entrar en detalles con los ejemplos. Como sabemos, la cubicación es el procedimiento mediante el cual se calcula el volumen y la capacidad de un objeto a espacio, con el fin de estimar la cantidad de material necesario para desarrollar una edificación. En base a estas definiciones, un ejemplo de cubicación real es la que se obtiene al calcular el volumen de tierra a excavar para una cimentación multiplicando el largo, el ancho y la profundidad del área de excavación. Otro ejemplo es calcular los metros cúbicos de hormigón para un radier, obteniendo el largo, el ancho y el espesor y multiplicarlos para obtener un volumen final. El primer ejemplo que tenemos es el de la cubicación de hormigón de una zapata. La fórmula se expresa en que volumen es igual al largo por el ancho por el alto. Tenemos unos valores de 2 metros por 2 metros por
0.50. A la hora de desarrollar dicha fórmula, el resultado que nos arroja es de 2 metros cúbicos, lo que nos indica que se necesitan 2 metros cúbicos de hormigón para la zapata. El segundo caso es el de la cubicación de muros de bloques. La fórmula se expresa en que volumen es igual a largo por ancho por espesor, teniendo unas dimensiones de muros de 5 metros de largo por 2.50 metros de alto por un espesor de 0.15. Se multiplican los 5 metros por los 2 metros de largo por 0.15, nos arroja un resultado de 1.87,5 metros cúbicos. Si este resultado lo dividimos entre 0.015, que es lo que equivale cada bloque, el resultado sería 125 bloques, es decir, el muro necesita 125 bloques. El ejemplo número 3 es el de cubicación de excavación en zanjas. La fórmula se expresa en que volumen es igual a largo por ancho por profundidad. Tenemos unas dimensiones de zanja de 10 metros de largo por 0.80 de ancho por 1.20 de profundidad. Al efectuar dicha ecuación, el resultado que nos arroja es de 9.6 metros cúbicos, lo que nos indica que se debe excavar 9.6 metros de tierra. El cuarto ejemplo es el de cubicación de acero de refuerzo. La fórmula se expresa en que peso total es igual a la longitud por el peso unitario por el número de barras. En cuanto a los valores que tenemos, está el de longitud de barra que equivale a 12 metros con un diámetro de 16 milímetros, o sea, peso unitario, que equivale a 1.58 kilogramos, y con un número de barra de 20. Al efectuar la ecuación, diríamos que peso total es igual a 12 la longitud de barra por 1.58, que equivale el diámetro, por 20, que es el número de barras, lo que nos arroja un resultado de 379.2 kilogramos. Es decir, este nos indica que se necesitan 379.2 kilogramos de acero con un diámetro de 16 milímetros. Los subcontratistas no son más que empresas o autónomos que los contratistas generales contratan para que se encarguen de proyectos más pequeños y específicos del sector necesarios para satisfacer las necesidades del propietario. Es decir, muchos subcontratistas son propietarios de empresas que trabajan con varios contratistas generales para mantener un flujo constante de trabajo. Los subcontratistas suelen tener habilidades especializadas en áreas de experiencia. Es decir, cuando un proyecto de construcción requiere de trabajos ya sea de fontanería, instalación de paneles de yeso, techado, electricidad u otro tipo de procedimiento, el director de la obra o el contratista probablemente contratan subcontratistas, es decir, personas especializadas para que se encarguen de estos trabajos. ¿Qué son los ajusteros? Los ajusteros en el personal de obra son las horas hombre adicionales necesarias para realizar cortes, adaptaciones o remates, lo cual disminuye el rendimiento normal del trabajador y aumenta el costo de la mano de obra. Entre sus principales funciones están adaptación y precisión en la ejecución. El personal ajusta piezas y elementos para que encajen en medidas reales en la obra. Su función es garantizar que los muros, pisos, encofrados o acabados queden completos y bien terminados. Otra de sus funciones es mejorar la calidad del acabado. Al realizar cortes precisos, esquinas, puntas o bordes, el personal da una terminación estética y funcional. Otra de sus funciones es resolver diferencias entre diseño y obra. Como en la práctica las dimensiones reales suelen variar respecto a los planos, el obrero debe dedicar más tiempo extra en estas adaptaciones. Por último, influir en la programación y costo de la obra, es decir, al disminuir el rendimiento obligan a considerar más horas hombre en los análisis de precios unitarios. Su función directa es ayudar al presupuesto a reflejar la realidad del trabajo. Sería todo de mi parte, los dejo con mis compañeros. Buenos días, mi nombre es Valerie Martínez y el día de hoy les estaré hablando sobre el control de pago de mano de obra y el control de ingresos y egresos de la obra. El control de pago de mano de obra es fundamental en cualquier proyecto de construcción, ya que consiste en llevar un registro organizado de los trabajadores. También calcular correctamente sus salarios, asegurándose de que ellos reciban un pago de manera justa y puntual.
También implica cumplir con los aportes de ingresos, seguridad social y no solo protege a la empresa en frente a problemas legales, sino también brinda tranquilidad a cada uno de los empleados. Importancia del control de pago de mano de obra. Esto es importante ya que asegura el pago equitativo y oportuno de cada uno de los empleados, lo que esto genera una confianza y evita problemas entre la empresa y el personal, además de que ayuda a la organización a manejar mejor el dinero y a cumplir con las leyes para mantener motivado cada uno de los empleados, ya que esto es una pieza clave para que un proyecto avance sin retrasos y tenga buenos resultados. Elementos de control de mano de obra. Algunos de los elementos son el registro de asistencia. Esta es simplemente controlar la entrada y la salida y las horas trabajadas de cada uno de los empleados. También el cálculo de salario, que es determinar el pago según las horas trabajadas y las horas extra de cada uno de los empleados. También están los aportes y retenciones, que es cumplir con los pagos y la seguridad social, también los impuestos. Y por último está los pagos periódicos. Estas son la entrega de los salarios en fechas establecidas para mantener la confianza y la motivación con los empleados. Un ejemplo de eso sería pagarle siempre 15 y 30. Control de ingresos y egresos de la obra. El manejo de ingresos y egresos es una pieza muy importante dentro de la administración de proyectos de construcción, teniendo como un objetivo principal garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos económicos, siempre que esté representado por un presupuesto previamente aprobado. Este control implica llevar un registro detallado y supervisar tanto el dinero que entra a un proyecto como el dinero que se gasta en su desarrollo. Elementos principales de control de ingresos e ingresos. Pero primero te preguntarás, ¿qué son los ingresos? Bueno, estos son los recursos económicos que se reciben en un proyecto, organización o persona como resultado de actividades financieras, contractuales o comerciales, y estos pueden provenir de distintas fuentes, siendo la más común los pagos que se le realizan a los clientes o a los contratantes. Elementos de los ingresos. Bueno, algunos de esos elementos son los pagos por avance de obra. El cliente va pagando poco a poco según se va construyendo. Eso es importante para llevar un registro claro dentro del proyecto. También el subsidio o financiamiento, que este es cuando la obra recibe un apoyo de bancos, inversionistas o también del gobierno. Y otra sería la venta de materiales sobrantes, que es cuando sobran materiales, ya sea cemento, hierro, madera, y pues entonces lo revenden, y también las partes recicladas. Otro tema muy importante es los egresos. ¿Qué son los egresos? Son todos los gastos que van surgiendo mientras se realiza una obra. Algunos están ligados directamente a la construcción, como a la compra de materiales, el pago de los trabajadores, y otros que también son como los apoyos legales, los costos administrativos y de las empresas. También algunos de esos elementos son los materiales, las manos de obra, los equipos y maquinarias generales. También están los gastos administrativos y los seguros y licencias. Importancia del control de ingresos y egresos de la obra. Llevar a cabo un buen control de ingresos y egresos en una obra es esencial porque nos permite que el proyecto se mantenga de pie sin ningún tropiezo. Cuando se sabe con claridad
cuánto dinero entra y qué dinero se está gastando, se evita sorpresas desagradables como quedarse sin fondo, tener retrasos o enfrentar sobrecostos que pueden complicar la construcción. Herramientas de control de ingresos y egresos de la obra. Están los software contables y de gestión, que son aplicaciones que ayudan con el registro de ingresos y egresos. Esta es KeepBooks, también está Span, que es usado en proyectos grandes, y también Excel, que por más básico que lo veamos, puede ayudar mucho en proyectos pequeños. También están los estados financieros, que son los documentos que se muestran cómo va el dinero en el proyecto. También está el flujo de caja, que ayuda a saber con claridad qué dinero está disponible y qué es lo que es necesario a pagar dentro de una obra. Y también las auditorías internas, que son las revisiones periódicas de las cuentas para comprobar que todo esté correcto, para evitar errores, fraudes y también dar más confianza a los involucrados dentro del proyecto. ¿Qué es un avance económico o a qué denominamos avance económico? En la construcción esto se denomina como un reflejo del porcentaje del presupuesto total. Es decir, todo lo que ejecutamos, todo lo que realizamos dentro de la construcción, todo lo que valorizamos dentro de la construcción y el trabajo físico que realizamos dentro del proyecto, esto es un gasto que se debe reportar en el presupuesto oficial. ¿Qué es un avance económico o a qué denominamos? ¿Cuál es el propósito del avance económico? Primero tenemos el control financiero, que nos permite que se mantenga el presupuesto dentro del límite establecido. Después el pago parcial. ¿Qué son los pagos parciales? Esto es lo que se contempla que a medida que las etapas vayan finalizando, tú les des un avance al contratista. La transparencia y rendición de cuentas es el hito del proyecto. Es decir, cuánto dinero hemos invertido en la obra es el monto total contratado. Los reportes, esto se utiliza para reportar todos los gastos transcurridos e ingresos facturados dentro de la obra. Luego tenemos lo que es el avance físico de la obra. Jamás debemos confundir el avance económico con el avance físico. ¿Por qué? El avance físico es el porcentaje del trabajo real en la obra, lo que se ejecuta dentro del cronograma de la obra. Es el cumplimiento de plazos, de fechas, la calidad de trabajo realizado. Se determina la función y se identifica las derivaciones en la toma de decisiones colectivas para asegurar que el proyecto avance. No es lo mismo que el avance económico. El avance económico solamente se rige por el presupuesto. Este es ya más a lo físico, a la obra, a la construcción de lleno. ¿Cuál es la importancia real de este avance económico? El primero es que evitamos los sobregastos, nos aseguramos de que el presupuesto cumpla con el cronograma. Una medición precisa en la toma de decisiones. Tenemos una correcta facturación y un cobro adecuado por el trabajo que se ejecutó. ¿Por qué es importante el avance físico? Tenemos un control de ejecución, de que lo planificado se cumpla por el contratista. Informes más precisos que se generan con un reporte de seguimiento de la obra. La toma de decisiones, aquí identificamos más fáciles los retrasos y adelantos. Tenemos un cronograma más preciso de que los recursos que utilicemos dentro de la construcción sean factibles. Flujo de caja. ¿A qué nos referimos con flujo de caja? Toda entrada monetaria que tiene una entrada y salida en un periodo determinado. Porque es importante. Cuando tú evalúas la capacidad de un proyecto, este debe generar fondos y cumplir obligaciones financieras.
Por ejemplo, si realizamos un proyecto de apartamentos, este debe tener un fondo, pero también tiene que generar ingresos para que el proyecto sea factible. ¿Qué compone el flujo de la caja? Una entrada y una salida. La entrada de dinero es ingresos, pagos a cliente. La salida se denomina como gastos, costos, pagos de proveedores. Curva y diagrama de desembolso. Esta es una herramienta clave en todo proyecto para mantenernos de forma financiera. ¿En qué nos ayuda o qué nos facilita? El control del flujo de caja, el seguimiento del avance financiero, comparar el desembolso con lo real e identificar que lo programado esté estipulado. Los atrasos de ejecución, las sobreestimaciones, los gastos no planificados, la auditoría, la rendición de cuentas y tener una política de esto nos facilita a que este desembolso se realice de forma idónea. ¿Qué podemos destacar de la curva y el diagrama de desembolso? Lo siguiente. Esta se muestra en forma de S, es decir, comienza de forma lenta y se acelera a medida de que el proyecto va finalizando. Un diagrama debe controlarse en el avance físico y financiero planeado. No puede tomar acciones correctivas, debe asegurarse de que el proyecto se mantenga en el camino correcto. La bitácora de construcción. Este es un documento que podemos realizar físico o digital. Es un diario donde se apuntan todos los datos relevantes de la obra. Es decir, esta es nuestra propia auditoría de la obra que realizamos. La bitácora de construcción. Este es un documento que podemos. ¿Por qué es importante la bitácora de construcción? Tú tienes un control de seguimiento, tienes un registro de decisiones nuevas, si hubo cambios en el diseño, si hubo cambios en los materiales, si hubo nuevas instrucciones. Esta nos sirve como una auditoría y supervisión para entidades contratantes. Es un registro de soporte legal. Tú tienes evidencias si tienes algún conflicto o incumplimiento dentro de la obra. Es el control y seguimiento. Tú puedes monitorear el desarrollo real y efectivo de la obra.